agradables y me gusta señalarlo de todas maneras. Lo voy a recibir con muchísimo gusto a Cristian Ferraro para hablar de este tema que se planteó sobre Camino Tapia, sobre cuánto material se ha volcado allí, puntualmente Tosca, cuántos camiones, cuántos sí, cuánto no, de quién es la responsabilidad, etcétera. Cristian, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto recibirte. Bueno, vos obviamente conocés cada uno de los detalles de este tema en particular. Sí, justamente, aparte, me he reunido en distintas oportunidades con los vecinos, con la comisión que se integró hace muy poco tiempo, donde empezaron a trabajar una propuesta que obviamente que para cualquier municipio es muy interesante. Canelones es muy particular y el país es un tema donde la caminera rural nos compete a todos, pero en nuestra particularidad también entendemos que tenemos un montón de caminos que nosotros los llamamos conectores, que son rutas, Sí. son rutas de balastro, esa es la realidad. Y hoy, por ejemplo, uno de los casos de lo que estamos hablando, capaz que en otro departamento, si vos decís que tenés un camino rural, que tenés la capacidad de transitar a 110, 120, y te diría que más, porque es lo que vemos habitualmente en este camino particular, Sí. Te van a decir que eso no puede ser un camino rural. Ajá. Y claro, es una ruta de balastro, que tiene un mantenimiento, que tiene un trabajo de hace muchísimos años, pero que también entiendo la posición de los vecinos y comparto totalmente, por lo menos uno de los proyectos que yo he venido hablando y lo he visto, que son inversiones que en algún momento el gobierno nacional, el gobierno departamental, debería poder hacer, porque está cuantificado que el mantenimiento y el tratamiento que le dan a estos caminos anualmente, porque eso también está bueno destacar, que este camino, como otros que nosotros tenemos, casi el 80% de la caminera rural, la tenemos que destinar todos los años la misma. Sí. Entonces es muy injusto cuando vos tenés 300 kilómetros de caminera rural y podés hacer solo 100 kilómetros por año. Pero encima de que solo podés hacer 100 kilómetros por año, el 80% de esos caminos se deben incluir todos los años. ¿Y por qué se deben incluir todos los años? Porque son conectores. Y los conectores son esas tipo rutas que tienen líneas de unión mayores a 10 kilómetros. No son caminitos de 1 kilómetro o de 2, son trayectos que unen entre 11 y 12 kilómetros, y de eso tenemos aproximadamente nosotros unos 5 o 6. Bien. Tala tiene 10, Migue tiene 8, y son conectores muy importantes, que son rutas. O sea que partimos de la base, yo creo haberte escuchado en otras notas hablando de otras cosas, que vos habías planteado esto, que vos entendías que ya eso no era un camino, sino que era una ruta también. Hoy cuando tratábamos el tema, y esto parece que coincidís con los vecinos, hoy cuando tratábamos el tema, totalmente. además, nos llegaba un mensaje de un vecino, que lo voy a buscar por acá, que decía que además, paradójicamente, se desvió el tránsito pesado por allí. No se les permite ir por la ruta 88, creo que es que decían, y se les habilitó por este, entre comillas, camino. En realidad no es solo ese. El tránsito pesado está habilitado en un montón de caminos. Pero vamos a contar toda la historia final. Sí. Hay un montón de caminería o de camiones que no debería transitar por estos caminos internos tampoco, porque algunos tienen ingreso a Tapia, otros ingresaron por Migue, otros ingresaron por Soca. Justamente para eso están las balanzas en ruta 8, luego tienen que hacer el trayecto de 11. La realidad es que hay algunos que cortan algunos caminos, no toda la caminería rural debería soportar el real control que debería existir, quizás que hasta del ministerio o de distintas índoles, para todo el tránsito pesado que circula, porque si el que conoce todo el entorno del noreste sabe que puede ir a Miguel por 4 lugares, sabe que puede venir a San Jacinto por 6, 7 o 8 lugares distintos. Y esa es la suerte de los que van sorteando, muchos buscando los mejores trayectos. Claro. Y bueno, y ahí es donde empezamos a romper algunas líneas de camino, y cuando ya se desbordan, se destrozan, no circulan más. ¿Y quién es el que rehén de eso? El vecino que sí realmente necesita, porque es la única vía de salida. Eso también pasa. ¿Vos entendés entonces que este camino puntual del que estamos hablando ya cumple con las características de ruta nacional? Sí, yo creo que sí, eso lo hemos hablado en distintas oportunidades,
y que yo tengo dentro del municipio 5 prácticamente conectores de la misma manera que tienen una característica de ruta. Es más, yo hace un año que vengo anunciando y me empieza a preocupar porque hasta hace un tiempo estos caminos mantenían un ancho que te diría que era casi alusivo a una ruta. Ajá. Hoy por hoy en algunos mantenimientos me preocupa mucho cómo se vienen acotando y achicando esos anchos de esos caminos que te le empiezan a dar la categoría de camino porque empiezan a perder, a tener la pérdida del ancho correspondiente para esa ruta. ¿Y eso qué implica? Que en una calle de balastro que tiene un bombé importante, porque yo las he recorrido y las he visto, y en los desagües en principio por altura y todo están bien, pero si venís a 120 y te tenés que orillar para un costado para dar tranquilidad, es porque ya perdió el ancho que debía tener cuando circulaban normalmente 2 vehículos. Esa es una realidad que hoy nos empieza a preocupar, porque se nota que están perdiendo el ancho por el trabajo que se le viene haciendo de levantar el material sobre el costado y volcar hacia el centro. Bien. Eso es exactamente después, los datos que se nos ha brindado, sí, que este ha sido el tratamiento, levantar del costado, meter y arriba y ya está. Sí, eso lo hacen todos más o menos las operativas, lo hemos visto en todos los lugares. Después hay otra realidad también, desde la implementación. Es lógico que los últimos movimientos que se han hecho, si vos tuvieras un camión regadora, mejora muchísimo la forma de trabajo. No llovía, con el material que está trabajando seco es muy complicado. Ahora estaban trabajando en el tramo de la ruta 7 y la ruta 81, que estuvimos viendo los aportes justamente por las mismas puntualizaciones que están haciendo los vecinos, y realmente los recorrí estos días y ver, porque ellos hablan de un montón de metraje que es difícil controlar si realmente se colocó o no se colocó, si ven la operativa cómo trabajan. Ellos están trabajando con el mínimo de recursos que debería llevar por 1 kilómetro. Nosotros estuvimos averiguando y nos explicaron que el mínimo que debería llevar por kilómetro son 60 metros. Ajá. En 1 kilómetro, 60 metros, que son 3 camiones con chata, sí. Te estoy hablando, yo tengo unas fotos acá, son contados de pasos, son más o menos en una cuadra, montoncitos que en la primera maquinada que pasa por un para el otro, desaparece. Ya está. Sí. Lo vi, lo comprobé en 3 kilómetros, cómo quedan los montoncitos, 60 metros cúbicos, y no es nada. Estamos hablando que si en casi 12 kilómetros se deberían haber echado ese metraje que estaban hablando, sí. Debería haber tenido hasta más aporte que el que se menciona ahí. Estamos hablando que si vos haces la cuenta de 60 por 12, te da un porcentaje que es más elevado que el que informaron desde la dirección de obra. 60 por 12 da 720. O sea que lo que vos estás diciendo, Cristian, es que es evidente que ni siquiera se ha volcado ese porcentaje. No, yo digo que es evidente que los porcentajes que le mandaron pueden ser o no ser, que igual siguen siendo insuficientes. A eso es lo que me quiero expresar. Y que yo lo he visto, el camino que hoy estamos puntualizando, porque vamos a otra realidad. Todos los caminos por lo general tienen tratamiento de 1 año, y la mayoría del porcentaje que te hablaba tienen tratamiento de una vez casi en 4 años. Ajá. Porque si hacemos todo matemáticamente, es muy fácil entender que 300, hacemos 100 por año, pero el 80% de esos 100 lo tenemos que hacer todos los años, porque son la mayoría de estos conectores. Solo un 20% vamos agregando anualmente de esos caminitos de 1 kilómetro, de 300 metros, de 2,5, de 3, todos los que conectan a veces en esas uniones a todos estos conectores amplios. Pero como si fuera poco, a este camino puntualmente se le hacen tratamientos 2 veces o 3 veces al año. Eso empezó ahora, hace poco. Antiguamente, los que me están escuchando, que vivieron toda la vida ahí, saben que se hacía este camino una vez cada 1 año y medio aproximadamente, y que era un montón de pozos, lo mismo que pasaba en el tramo, porque ahora es fácil recorrer la ruta de Tapia a la 11, que ya está teniendo deterioro en algunos tramos, que se le va haciendo mantenimiento, pero antes era
insufrible. Yo viajé de los 12 años en ómnibus, y si está el chofer del ómnibus que me está escuchando, el de X, se debe acordar lo que era como ir en el Rosamba más o menos, bailando en el Parque Rodó, porque esa es la realidad. Hoy por hoy se le está haciendo un tratamiento casi 3 veces al año, y hemos notado, y dicho por la misma comisión de los vecinos, de ver el camino espectacular, que haya quedado, justo había llovido, estaba toda la maquinaria, no hubo atraso, se aportó todo el material, eso fue más o menos en enero, lo que fue. Tuvo un mes, estaba espectacular la ruta, y eso fue el tiempo que duró, un mes, haciéndole un trabajo correspondiente, adecuado y todo como debía, y duró un mes igual el estado. Y luego se le volvió a retocar 2 semanas. Y hace poquito se volvió a retocar de vuelta con un aporte que se dijo, y no duró, habrá durado, no sé, 15 días nuevamente. Ayer yo me fui por ahí, que está donde termina, como que dice, ese camino del Bahía Fútbol, y muchos circulamos por ese trayecto, y ya está de vuelta picado en distintos lugares. Y a esto agregamos que vino un invierno totalmente seco. Ahora, Cristian, en términos generales, ¿qué opinas vos de esta incluso denuncia que están haciendo los vecinos cuando ven los números que le envía la Intendencia y dicen no, de ninguna manera nosotros nunca vimos la circulación de estos camiones y con este material en el trayecto de tiempo que se señala? Y no, y yo creo que están en totalmente su derecho, yo lo hemos hablado con los vecinos. A nosotros no nos corresponde hacer el control del camino, nosotros lo que hacemos es coordinar, y ahí porque así lo ha decidido la Intendencia de Canelones. Ahí está, ahí también me quiero detener. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ¿quién es el responsable? Y quién es el responsable también de controlar. Porque una de las cosas que hablamos casi permanentemente contigo y con el resto de los alcaldes del departamento es que ahora los fondos de la OPP de alguna manera tienen que avalarse. La OPP deja de mandar determinados dineros si no se va haciendo una... No sé cómo es el término técnico, Cristian, esto que tienen que firmar. Sí, pero es muy sencillo explicarlo rápidamente. Sí. No hay una unificación a través de criterios de las intendencias, ¿está? Pero la Intendencia de Canelones tiene como decisión política, o como la forma que nos organizó a todos los municipios, es que ahora un montón de servicios los proporciona directamente la Intendencia. Estamos hablando de alumbrado público, no depende del municipio. Nosotros denunciamos los focos, tenemos asignado, para que ustedes se hagan una idea, en el periodo pasado nosotros completamos el 100% de iluminaciones por el recambio LED. Fue todo recurso de la Intendencia articulado con el municipio. Hoy por hoy tenemos asignado en todo un quinquenio 100 focos para todo San Jacinto. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder asignar 100 focos nuevos a todo lo que es lo nuevo que se ha creado dentro del municipio como fraccionamiento o nuevo barrio. Y no nos podemos salir de ese margen. Lo mismo que tiene mental, tenemos recursos, hay días que viene la volqueta, tenemos un sistema de residuos que lo levanta la Intendencia. Lo mismo en Caminería Rural, nos asigna tantos recursos, tantos montos, y nosotros lo que tenemos que justificar es que el camino en el mes de enero, que está planificado para realizar, que puede ser el Camino a Tapia o Camino Vega o 2 caminos, quede terminado. Vos vas al mes, queda terminado. Sí. Las rendiciones, todo eso siempre existió, y eso cambió hace un par de meses. Siempre existió, la rendición la hacía la Intendencia a OPP. Es más, OPP enviaba una técnica certificadora que era la que daba el aval. Estamos hablando desde el aval, desde el ticket, que sale el material de la cantera, sí, exacto, sí, hasta las horas asignadas. Entonces, yo entiendo a los vecinos de denuncia, y a mí si me sacabas apurado en el momento, sin haber visto el otro día el material que se aporta en 1 kilómetro y todo eso, te digo, no, ni cerca de venir 530 metros, tantos camiones en este trayecto, yo no los vi. También es cierto que yo no estuve, es imposible que yo esté, o que esté un capataz, o que esté un técnico, por eso hay un anotador, y está en la maquinita, y hay un capataz, y hay un coordinador de la dirección de obra, que yo me imagino que son los que le van a dar la respuesta a estos vecinos,
de cómo se ejecutó, en qué tiempo, en qué manera. O sea que ustedes Y no, la verdad que me dejás helada, Cristian, porque yo tenía otra información. Yo pensé que los alcaldes, sí, además cuando se habla de descentralización, se habla de dotar de mayores sí, capacidades de controlar. ¿Vos me estás diciendo que vos sos un simple, como alcalde electo directamente, vos sos un simple espectador de un esto? coordinador. Yo Un no dije espectador, dije un coordinador, un coordinador. articulador de los kilómetros que se tienen que hacer, sí, exactamente. Porque si vos tenés una dirección, yo sí digo que este material es tal y la técnica de OPP, junto con los referentes del gobierno departamental, dicen que es el asignado, Ya está. ¿qué Sí. derecho tengo yo para discutir? Es más, hasta técnicamente, si vos me decís, yo tengo dentro del equipo del municipio, vamos a hablar a la realidad de la descentralización. Sí. Tengo un arquitecto, yo puedo cuestionar al arquitecto que me certifica las obras de que tal pavimento está mal, porque mi arquitecto me está dando lo La contrario información. a lo que dice el Sí. técnico de la Intendencia. Ujú. Lo mismo sucesivamente en cada lugar. Nosotros somos un actor político que articulamos y que coordinamos, pero que técnicamente, si no tenemos los recursos, si mañana hay una decisión política de mandarnos el alumbrado público al municipio, Ujú. son competencias del municipio, y no tenemos una grúa, no tenemos un electricista, ¿cómo lo hace? Ujú. Vos decís que no tenés los Digo, recursos técnicos. claro, es lo que, pero la verdadera descentralización debe ir acompañada de recursos, pero de un factor fundamental que son la parte Profesionales. humana y los Sí. equipos. Si todos saben cómo funcionamos, y es más, te diría, todos saben que los municipios hacen muchísimo más que lo que realmente la ley le envuelve o le enviste en cuanto a las dependencias. Ni Y que estamos hablar. hablando que en Canelones de una manera, y podríamos hablar de otros departamentos, que yo he visto la caminera rural, lo hemos hablado con otros vecinos, o otras. El alumbrado público todavía de sodio, enganchado de UTE, y una lamparita que casi que no alumbra, y lo ven en algunas plazas públicas de distintos lugares. Ujú. Lejos de estar en la descentralización real, pero quiero apuntar a otra cosa que me parece muy interesante, Sí. y que creo que es uno de los caminos que está recorriendo el grupo de vecinos, aparte de denuncias, aparte del tener la real información, que me parece que eso es muy leal y que es por el camino que están recorriendo, Sí. es el trabajo que quieren presentar, que fue un poco en parte lo que se asigna en cada lugar. Estamos hablando que la Intendencia de Canelones hizo un fideicomiso para el alumbrado público que dice que cambiando todas las lámparas, arreglando todo, en tantos años se paga solo. Sí, nos Bueno, explicaban de ese proyecto, sí. bueno, eso yo creo que sería como la clave. Se puede ser tomado como un proyecto piloto. Yo sé la necesidad que hay en todo el departamento de estos conectores, cambiarlo. Ya hubo una voluntad política en su momento, porque el camino a Tapia, que une la ruta 11 con el pueblito de Tapia, no fue la única particularidad de Canelones. Estamos hablando de la ruta 40, la del Pagador Taje, creo que el de los Hormeros. Fueron cantidad de lugares que eran un proyecto que se hizo Intendencia, OPP, Gobierno Nacional, que era uniendo caminos o algo así, que en realidad era eso de seguir cambiando las categorías de caminos o rutas, que después, en el cabo de los años, terminás ahorrando totalmente los recursos, porque Sí, hay una lógica que con el tránsito que hoy tenemos, con el capital automotor que existe, hay un montón de trayectos que la verdad que se dificulta muchísimo el poder mantener y no poder avanzar, porque lo que estamos hablando acá es que se le van a hacer los mantenimientos, se le van a ir haciendo los bacheos, y nunca va a terminar de cambiar la categoría sí, claro. a lo que apuntan el verdadero vecino. También es cierto el tema de los recursos, la zona, y yo he logrado entender también cuál es la otra intención de distintos lugares. Y tenemos un claro ejemplo. Si los vecinos te dicen, bueno, pues esta zona nunca va a avanzar si tenemos este camino así. Y es totalmente cierto. Porque después que el camino a Tapia se le hizo un tratamiento bituminoso doble, ni siquiera una carpeta, ni siquiera se le dio tratamiento de ruta, que esa otra discusión de cuando hace muchísimos años gobiernos decidieron de que eso dejara de ser una ruta y pasara a ser un camino de Canelones, cuando todos sabemos que eso era la ruta 88, y así debería haber sido por siempre como una ruta mantenida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
y bueno, fue una pésima decisión política en su momento, pero vemos el crecimiento de la zona, en cuanto a fraccionamiento, en cuanto a nuevas casas, en cuanto a venta de chacritas, Bueno. y ahí donde está esa evolución que algunos plantean, de que si no tenemos las mejoras o servicios, en algunos casos, no pueden ir acompañadas. Y eso quizás también va de la mano a la rentabilidad que pueden tener algunos predios o al costo, o como decían ellos, hay que ver cuánto pagan los padrones en la zona y cuánto pueden llegar a pagar, cuántas mejoras pueden llegar a tener, pensando en todo esto. Hay un montón de proyectos y hay dos que yo he visto, que los vecinos me lo presentaron, que uno puede ser perfectamente dirigido al gobierno nacional y tomar una decisión, porque esto yo creo que es a nivel país, estamos hablando. Acá estamos haciendo referencia a un camino, pero que esta realidad la tenemos en todo el país, que son rutas, porque para mí no hay otra explicación cuando hay este tipo de conectores. No vamos a hablar del caminito que transita una persona en moto o sale un tractor y circulan uno o dos vehículos, a lo que son estos caminos. Y están para ver. Sin duda. Yo te voy a leer algunos de los mensajes que llegan, pero el bitumen de ahora no existe comparado con el de antes. Este es otro tema que hemos abordado contigo y que tiene que ver con la calidad de los materiales, ¿no? Y el control que en algún momento había planteado la OPP que iba a hacer respecto de que las empresas que ganaran las licitaciones o estuvieran encargadas de determinadas obras llevaran adelante con los materiales de la calidad que se establecía en el plano licitatorio. Y unificar los costos. Y unificar. Eso ustedes me lo han escuchado decir varias veces. Sí. Que no puede ser que 1 kilómetro de carpeta en Canelones valga más caro que un kilómetro de carpeta en San José, o en, no sé, en Cerro Largo. Es absurdo cuando los materiales de las centralidades por lo general están en Montevideo, que nos acortamos flete, acortamos un montón de cosas, y es el mismo material, debe salir lo mismo para todo el país. Debería. Hay un montón de cosas ahí que están... Yo no quiero robarte más tiempo, pero te leo este último mensaje. Y me preguntan acá por un banco solar. ¿Por qué se accedió a un beneficio, el alcalde gasto de un banco solar, por qué se accedió a este beneficio en modalidad de donación, donde existe clara ineficiencia? Ya se robaron parte de un banco solar y no hay un solo foco de luz en todo el camino de Tapia de 12 kilómetros. En primer lugar, no es cierto. No. Segundo, no se robó ningún banco solar, están ubicados acá. Tercero, es un proyecto que quizás si tenés el ojo muy cortito no podés visualizar lo que realmente hicieron, porque fue un proyecto que a nosotros no nos salió nada, vamos a hablarlo corto y claro, es de ciudad eficiente, es un proyecto que nos ha permitido evolucionar un montón de cosas, porque eso es parte del proyecto real. Nosotros tenemos todo, entran a los municipios y en ninguno quizás tenés sensores de movimiento, todas las luces afuera que prenden sola, hay un montón de aspectos, las canillas son todas de pulsador, un funcionario, lo he hablado en otra oportunidad, un funcionario te deja un viernes una canilla abierta, las luces prendidas, tenés una semana de turismo cerrado a la oficina y tenés la canilla abierta y todas las luces prendidas durante toda la semana. Acá en este municipio no pasa, que es un poco la parte inteligente, evolucionando un poco a lo que queríamos aspirar. Esos bancos, no solo que son utilizados, que tenemos como comprobar, porque tenemos cámaras todas las veces que lo utilizan, y muchas veces son gente que para en moto y personas que están esperando los ómnibus. Segundo, porque son bancos que son solares, que son sustentables y que tienen una carga hasta 70 cargas rápidas en el día. A su vez, donde te sentás en los bancos, son bloques que cada bloque tiene aproximadamente entre 40 y 50 kilos de plástico. Eso es lo que quisimos demostrarle nosotros a la comunidad como un cambio energético y a la vez de cuidado ambiental. Mañana se va a estar inaugurando un espacio igual en Tala. Ese espacio lo financió el municipio, pero porque entendió la realidad de lo que se está haciendo acá. En el caso de San Jacinto no. En el caso de San Jacinto en el caso de San Jacinto lo financió todo el MIEN. El ministerio. Nosotros no pusimos un peso. Fue un proyecto que presentamos a la semana de que se inauguró lo establecido acá, en el colegio de San Jacinto, hicieron una feria sustentable. Los chiquilines estuvieron trabajando con CIDIR viejo, generando paneles solares. Hoy por hoy quedó en el puesto número 10 un equipo de robótica del Liceo de San Jacinto, donde a través de ese equipo solares van a estar trabajando, generando un panel de calefacción
totalmente solar para ambientar, en vez de colocar un aire acondicionado en lo que es la nueva oficina que puso el municipio, que son vestuarios en la Plaza Deporte, Ajá. donde hay un espacio chiquito donde va a estar un funcionario. Ellos van a crear un lugar para ambientar con un aire acondicionado, para calefaccionar el lugar. Entonces ese es el espíritu del proyecto. No solo que no lo salió nada, no solo que, que puede generarse un lindo efecto también visual, porque quedan muy bien tanto el árbol solar donde trabajan los gurises en el liceo, se sientan alrededor del árbol solar, los dos bancos, el tótem, y sí es verdad que hay un tótem que fue robado. Prácticamente ese día que lo colocó, fue el único que colocó la empresa, además lo colocamos nosotros, le hicimos la segmentación, y se lo colocó la empresa con una sola, que es un tótem, que es otro equipo, que va en un lugar donde es una ciclovía, que también el Ministerio de Transporte está comprometido en terminarla y no la ha terminado, donde hay una estación saludable, y ahí creíamos conveniente poner un tótem por razones lógicas de que cargan celulares, que hay un montón de vecinas de nuestra localidad que van caminando hasta el lugar. Bien. Pero, fuera de todo eso, sí, no salió nada. Nada, que es importante señalarlo también, porque una de las cosas que se mira con lupa y creo que está bien es en qué se invierte, ¿no? En qué se invierte el dinero. En este caso a San Jacinto no le significó ninguna inversión. Quedará mucho para hablar. Yo te agradezco siempre, Cristian, tu claridad y tu disposición para conversar con nosotros, pero le vamos a hacer un seguimiento a este asunto también, ¿eh? Un gustazo escucharte. Sí, me parece bárbaro. Y siempre que se ha solicitado, nosotros por ejemplo tenemos un sistema de iluminación solar, también en garitas en ruta de hace mucho tiempo. Obviamente que no es lo conveniente, no es lo suficiente, pero en ese tramo, por ejemplo, el Camino a Tapia tiene servicio de recolección de recolección de basura. Ajá. En distintos puntos, y por lo que tengo entendido ninguno de esos padrones pagan ese servicio. Y lo mismo pasa con el alumbrado público. Ninguno de esos padrones ahí debería pagar el alumbrado público, y si alguno lo paga, debería poder quejarse. Reclamar. Por eso no tiene alumbrado público. Ahí está. Si hay una exigencia de poder solicitarlo, yo creo que lo único que podríamos alcanzar ahora, en un principio, y ya lo hemos hablado con los vecinos, es poner en algunos lugares, en algunos puntos, el tema de la iluminación solar. Bien. Y hay que ver si están todos de acuerdo, todos los vecinos, en llevar adelante ese mismo proyecto también, que fue algo que hablábamos con los vecinos de hace poquito. Bien. Cristian, gracias por este rato aquí en Radio Continental. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Era el alcalde de San Jacinto, Cristian Ferraro, contestando específicamente sobre varios de los temas que se planteó